Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Madre del amor hermoso, qué calor estamos pasando esta semana, que dicen que hay cambio climático, hay cambio político, hay investidura y hay polémica. Y de todo ello, como siempre, vamos a hablar en Diálogos en Libertad. Esta semana decisiva que empieza el curso político y empieza la legislatura, va a ser muy, muy concluyente de cara a observar distintos detalles de lo que ha ocurrido y luego, por otra parte, sabemos que el próximo día 26 y 27 de septiembre, teniendo en cuenta que el Partido Popular ha ganado las elecciones generales y teniendo en cuenta que tiene 172 apoyos, Alberto Núñez Feijóo se va a presentar ante la Cámara de la Libertad, ante el Congreso de los Diputados, a fin de intentar obtener la mayoría suficiente de cara a ser presidente del gobierno. Pero esto ha tenido muchas cuitas de las que vamos a hablar con alguien que conocéis mucho y muy bien. Nosotros cariñosamente le llamamos el hombre de la pajarita y hoy en su retorno en esta ocasión a Diálogos en Libertad, porque él es del equipo de Factores de Poder, tenemos a nuestro querido Luis Gordillo, que está regresando de sus vacaciones del sur al norte y la verdad, él se cree que viene al fresco, pero madre el amor hermoso, vaya calorazo que está haciendo por tierras norteñas. Buenos días, Luis. Buenos días, Eugenio. ¿Cómo estás? Pues asombrado Acalorado, de lo ¿no? valiente que eres con esta temperatura, ponerte la pajarita, pero la verdad, en el sitio que estás me das envidia, pero no el calorazo que hace, porque madre mía, por estos aires del Cantábrico hemos pasado de los 40 grados, cosa insólita, hasta el punto de que una localidad de Cantabria, que se llama Ramales de la Victoria, el pasado miércoles batió el récord de temperatura con 45 grados. Estoy hablando de una localidad que está a 1.100 metros de altura, lo cual es absolutamente asombroso. Pero Luis, dejándonos de estas pequeñas notas antes de empezar lo importante del programa. La semana pasada, pues decíamos que era un momento importante, que era un momento decisivo, porque se iniciaba la legislatura. En ese inicio de legislatura se constituyó la mesa en la cual el Partido Socialista, con el apoyo de independentistas, con el apoyo del brazo político de la banda terrorista ETA, con el apoyo del PNV y otras formaciones, de alguna manera consiguió nombrar como presidenta del Congreso a Francine Armengol, curiosamente una presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que además ha perdido las elecciones y es una mujer muy polémica, teniendo en cuenta que en su comunidad se han producido casos de abusos a menores y otras circunstancias que la han tenido muy cerca de la polémica informativa y también de la polémica, vamos a decir, periodística. Pero Luis, ¿qué podemos decir de este inicio de legislatura en cuanto a la mesa del Congreso y de cómo se ha ido desarrollando? Porque luego también resulta que nos hemos encontrado con que en el momento después de nombrarse la mesa del Congreso y viene la presencia del rey, también se han producido distintas irregularidades que iremos comentando paulatinamente, pero ¿cómo has visto este inicio de legislatura? ¿No hay demasiadas irregularidades? Y por llamarlo de alguna forma, ya que tú y yo somos del norte, ¿no parece que San Mamés está embarrado y que tiene que jugar el Real Madrid y que con eso se evita que haya el juego bonito o en sí mismo el juego limpio democrático? La verdad es que Eugenio tiene razón en que cada vez el inicio de la siguiente legislatura es más raro, más extraño que el anterior. Nosotros venimos de unas legislaturas pasadas en las que, bueno, el Sánchez rompió una serie de consensos históricos que había en España. El más importante y más básico de ellos era no apoyarse en un partido como Bildu, que todavía no ha condenado el terrorismo y su pasado. Aquí tienen todos mucha prisa por olvidar ese pasado sin hacer un acto de perdón y de contrición real. Y cada vez se va poco a poco sobrepasando nuevos límites, ¿no? Esto me recuerda a mí a la historia o la fábula esta de la rana, que la metes en una olla con agua caliente, cada vez la vas calentando más, la vas calentando más, la vas calentando más,
¿Y en qué momento se murió la rana? La rana no se murió al final del todo, cuando ya el agua estaba absolutamente hirviendo. Se murió en el momento que después de haberla calentado un poquito, no saltó y decidió adaptarse. Y eso es lo que nos pasa muchas Mm. veces en las sociedades modernas, que nos queremos Sí. adaptar y queremos normalizar cosas que no son hasta que es muy tarde. Ejemplos de Y, lo que está pasando, ¿no? Que es lo que me pedías. Pero para y empezar, luego, y luego, ya se y luego ha sabe. habido un... Sí, sí, Luis. No, el inicio de legislatura que comentabas tú, pues ¿cómo ha sido? Pues mira, cada vez que hay nuevas elecciones, el rey lo que hace es convocar a los representantes de los grupos políticos, se dice, es Sí, decir, de pero los en este partidos aspecto políticos, los que permíteme que nos centremos un poquito porque es importante. Vamos a ver. El rey recibe a todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios o sea, de todos los grupos que están representados en la Cámara Baja o Congreso de los Diputados, para pedirles de es manera personal cuál es su opinión o cuál va a ser su postura con respecto a una posible candidatura de cara a la presidencia del gobierno. Pero ¿qué ha sucedido? Si bien el uso y el costumbre de la democracia en España es a lo que nos han, eh, nos han llevado y hemos aceptado como naturalidad, normalidad y lo que es norma se convierte en ley, resulta que el ganador de las elecciones generales, en este caso Alberto Núñez Fijo, por tener mayor número de votos y mayor número de escaños, se supone que tenía que tener y ha tenido el acceso a ser candidato a la presidencia del gobierno. Pero este aquí que don Pedro Sánchez, el caudillo por la gracia de Bildu, de alguna manera lo que ha querido es engañar a la sociedad, porque él ha pretendido plantear a su majestad el rey dos aspectos que desde mi punto de vista son ilegales. El primero, él se ha elegido de portavoz de aquellos grupos políticos que, queriendo despreciar a la democracia española y a España, pues no se han presentado ante el rey. ¿De quiénes estamos hablando? De Esquerra Republicana de Cataluña, estamos hablando de Bildu, estamos hablando de Junts per Sí y estamos hablando también BNG. de algún otro partido. En total son cuatro partidos, pero héate aquí que el señor Sánchez, cuando acuda a donde el rey, se erige representante de estos cuatro partidos y dice que le apoyan. Lo cierto Eso es es. que de alguna forma Sánchez ha mentido al rey y ha mentido a la sociedad española, ¿no? Sobre todo lo que intenta aquí provocar es, lo que intentan provocar es un cambio, una mutación constitucional. Como tú bien decías, el rey recibe a todos los grupos que le tienen que mostrar cuál va a ser el sentido de su voto. Oye, y si muestran un sentido del voto que no se corresponde con el apoyo al partido, al grupo mayoritario, pues es una democracia parlamentaria y ya está. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como tú bien dices, hay unos grupos que ya han decidido no participar en el proceso constitucional, que son, como tú bien has dicho, Junts per Catalunya, Bildu, eh, Junts per Catalunya, Bildu, el BNG, Es, que es- era otro que y tampoco, Esquerra. y Esquerra Republicana, eso es, no han querido participar. Y entonces, como tú Mm. bien dices también, Pedro Sánchez ha elegido en su portavoz. ¿Qué es lo que ha hecho el rey? Pues lo único que podía hacer según la Constitución. Como estos partidos no le han transmitido de manera directa cuál es su intención, pues el rey lo que ha hecho es ver cuál es el candidato que reúne el mayor número de apoyos, que en este caso es Pero Alberto además, Núñez Luis, Feijóo. hay un hecho que es curioso, que se produjo en 1993 y que los vascos como tú y como yo recordamos perfectamente, y es la circunstancia de que el entonces portavoz de Batasuna, Johnny Dígoras, protagonizó en unas consultas derivadas de las elecciones generales, las últimas que ganó por muy poco Felipe González. Johnny Dígoras, el portavoz de Batasuna, acudió al Palacio de la Zarzuela en traje y fue un elemento tremendamente curioso y anecdótico en aquella época que, como no sabía hacerse el nudo de la corbata, iba pidiendo por favor a cualquiera que le hiciera el nudo de la corbata. Entonces, viendo desde ese planteamiento, tanto Batasuna con sus portavoces, como la propia Esquerra Republicana, como BNG, o sea, de alguna manera, pues ellos quieren rechazar al rey, pero es evidente que por comportamientos anteriores se contradicen y de alguna manera tienen la obligación de presentarse y participar en esa consulta con el jefe del Estado, ¿no? Totalmente.
Es la primera violación de la Constitución que se ha producido en este proceso. El hecho de que rechacen, es que no está en su mano el rechazar esto. Es verdad que es una cuestión que luego no es judicializable, ¿no? Pero es la primera anomalía constitucional y la primera violación de la Constitución que se ha llevado a cabo, el que estos grupos no participen. Por eso la Casa Real ha emitido un comunicado que es verdad que es inusual, no es habitual, donde explica realmente pues, las razones. Y entonces uno leyendo bien entre líneas lo que dice el comunicado de la Casa Real, pues ahí es donde se establece, oiga, el rey se ha reunido con los grupos que han participado en el proceso constitucional, es que hay otros que no lo han hecho. Entonces, por tanto, el proceso ya de primeras aparece desde un punto de vista, digamos, político viciado, porque hay unos grupos que se han Sí. autoexcluido. Hay unos grupos que ya se han autoexcluido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues fíjate lo que pasa, Eugenio. Es que ahora, claro, el rey propone a Alberto Núñez Feijóo, que es el candidato que reúne más votos, que tiene ahora mismo Que, garantizados perdón, ha ido con 370. 172 escaños y el presidente del gobierno, que en la rueda de prensa posterior a comparecer con el rey dijo que tenía los apoyos necesarios y que se había ofrecido para la investidura, pero que sepamos nosotros no tiene cerradas negociaciones ni con Junts per Sí, ni con Esquerra Republicana, ni con Bildu. Incluso es curioso que el Partido Nacionalista Vasco de alguna manera reclamaba al rey que paralizara un poco este proceso de consultas porque consideraba que Pedro Sánchez no había entrado a negociar con ellos, ¿no? Exactamente, eso es lo que ha dicho el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ¿no? Pero sigo un momento antes de entrar en la consideración más política con la consideración constitucional. Ahora imaginemos que se produce una votación. Como a diferencia del País Vasco, donde tú en el voto de investidura del Endacari solo puedes votar a favor de un candidato o abstenerte, si tuviéramos el Ujú. mismo sistema que en el País Vasco, Alberto Núñez Feijóo sería presidente. El problema que tenemos ahora aquí es que si saca más votos negativos Alberto Núñez Feijóo, no sale investido, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué se hace según la Constitución? Hay que volver a iniciar el proceso. ¿Y qué va a pasar si se vuelve a iniciar el proceso? Otra vez forzamos el sistema y colocamos al rey en una posición imposible. ¿Por qué? Porque es que ahora el rey tiene que volver a reunirse con los grupos políticos y otra vez estos van a rechazar transmitirle directamente cuál es su voluntad. Con lo Pero cual, además ¿qué vamos? Otra vez va a proponer Alberto. hay un periodo de 2 meses posterior, en el caso de que Alberto Núñez Feijóo de alguna, Claro. o sea, no pudiera conseguir la investidura, ¿no? Bueno, ahora lo que se abre desde la primera votación, se abre un periodo de 2 meses donde el rey puede hacer sucesivas propuestas. Entonces, Consulta, sí. imaginemos eso, propuestas, consultas y propuestas, dice la Constitución, que se Mm. tramitarán sucesivas propuestas. Entonces, ya ha pasado alguna vez que se hizo una propuesta, no salió, y se hizo una segunda propuesta, tampoco salió, y entonces hubo elecciones, ¿no? Ahora, hacemos la propuesta de Núñez Feijóo. Imaginemos que todos los grupos estos, la mayoría está Frankenstein bis, se pone de acuerdo y no sale investido Alberto Núñez Feijóo. Se vuelve a iniciar el proceso de las consultas y otra vez estos grupos van a rechazar participar, con lo cual el rey constitucionalmente se encuentra en una posición que tiene que hacer, volver a proponer a Alberto Núñez Feijóo. Claro, estos partidos lo que están haciendo en realidad, a nosotros nos parece que están haciendo un feital. No, no, lo que están haciendo es forzar todo lo que pueden para de paso Instruir al colocar a la sistema. jefatura del Estado, eso es, colocar a la jefatura de Estado en una posición casi imposible y desgastar en lo que puedan el sistema. Eso es lo que están haciendo. Pero el problema de esto, ya dentro de la consideración política, es que Pedro Sánchez lo está permitiendo. Esto no lo debería permitir un presidente de gobierno en funciones, ni un posible candidato, ni un jefe de uno de los dos partidos principales o mayoritarios que tiene nuestro país. Ese es un grandísimo problema, Eugenio, que no lo hemos visto todavía, pero que va a venir después. Vamos a ver, hay otro aspecto también que es completamente importante y es el momento de que se constituyen las Cortes Generales y los 350 diputados. Y por otro lado, los senadores juran su cargo y juran la Constitución o prometen la Constitución. Desde la época del diputado de Batasuna, Chema Montero, allá pues, sobre finales de los años 80 y demás, se constituyó una forma un poco extraña que se llamaba por imperativo legal juro guardar fielmente la Constitución española como norma fundamental de Estado y guardar y hacer guardar las consideraciones propias de la Constitución como cargo de diputado, ¿no? Con esta fórmula acudían y resulta que el Chema Montero de Batasuna nos salió con aquello de imperativo legal
aquello se fue consolidando. Pero ¿qué dice realmente la ley y la Constitución desde el punto de vista de juramento? Porque es que hemos oído cosas tan bestias en las Cortes Generales que una diputada que tiene que defender la Constitución, la monarquía parlamentaria, resulta que te jura por la República Catalana y quizás por Pepe Gotera y Otilia, ¿no? El tema este es que es lo que pasa siempre. Se va dejando que la cosa se degenere y vamos perdiendo la formalidad que es necesaria en los procesos de adopción de decisiones y la constitución de las instituciones. En España, lo dice la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para constituir cualquier cuerpo, ya sea un consistorio, un parlamento autonómico, una diputación provincial o incluso el Congreso o el Senado, hay que proceder a la jura o promesa acatamiento de la Constitución. Las cámaras son libres de establecer un procedimiento para hacerlo. Entonces hay una fórmula que es si juro o si prometo. Como tú bien dices, los tres diputados de Rida Batasuna, Montero y Irigoyen, en un momento determinado dicen por imperativo legal. Y eso ya se ha ido extendiendo. Pero como en este país pues somos así todo, y además el problema no es que se haga, sino que el resto lo vamos de alguna manera permitiendo. Bueno, pues no es tan grave y tal. Entonces ahora ya es, cada vez que hay un proceso, un momento de jura de la Constitución, ya es el circo. Y ya es, juro por la República, juro por no sé qué, entonces ya intento meter una declaración política. Vamos a ver, ¿cómo está este tema regulado en otros países? Hay otros países en los que se permite jurar la Constitución o la promesa de fidelidad al jefe del Estado, como sucede en los países de la Commonwealth, haciendo a lo mejor un pequeño juramento personal, pero, chico, dentro de una formalidad. El problema es que Sí, como una no especie de sabemos estar, o declaración de sea, el problema es que intenciones, hay muchas pero veces. personal, ¿no? Sí, no, pero dentro de la legalidad y dentro de la Ya, normalidad. ya, Este ya. tipo de salidas de tono, y se permite a lo mejor hacerlo en una de las lenguas que han podido ser históricas del país, etcétera. Eso se permite, por ejemplo, en el caso de Escocia, y yo qué sé, en el caso de Canadá, por ejemplo, que se hace y se puede hacer incluso por lengua de signos. Mira, de acuerdo, pero dentro siempre de la legalidad y respetando siempre la figura, en este caso, la jefatura de Estado, de la Constitución o de lo que sea, ¿no? Pero ¿dónde hemos ahí llegado? A parar en este país que ya lo que está diciendo todo el mundo es, chico, o se hace bien o que lo quiten y no se haga. Te vuelvo a poner el ejemplo del País Vasco. Nosotros nos quejamos de que en todas las constituciones de cámaras, etcétera, de España, pues siempre está lo del imperativo legal, etcétera, ¿no? Que por cierto, el Tribunal Constitucional tiene que terminar de fijar su posición aquí porque tiene una jurisprudencia un poco basculante. Entonces, ¿qué pasa en el País Vasco? Que no hay jura, directamente no hay jura. En el País Vasco se viola directamente la ley orgánica del régimen electoral general y lo que hay es un llamamiento. Entonces, cuando se constituye el Parlamento Vasco, nos ponen allá todos en fila y te van llamando. Tú entras, don Luis Ignacio Gordillo Pérez, entra, se sienta, ha adquirido usted la condición plena de parlamentario vasco. Señora presidenta, quiero jurar la Constitución, no está incluido en el reglamento. Recurso, denegado. Y lo llevamos al Tribunal Constitucional que no nos lo admitió tampoco a trámite, porque está todavía viendo cómo soluciona el tema este que lo hemos convertido en un circo. Entonces, por concluir, ¿cuál es el problema de esto, Eugenio? Que es que somos incapaces, y el resto yo creo que también somos incapaces, de establecer unas formas mínimas de comportamiento en una institución seria. También hay otro aspecto que ha sido polémico, que la verdad, o sea, es flipante, que es el hecho de que en el discurso, vamos a decir, de alguna forma de toma de posesión de la presidenta del Congreso, nos soltó de buenas a primeras que ella permitiría utilizar las lenguas cooficiales del Estado español, verificando de que permitiría el catalán, el vasco, el gallego, olvidándose, por ejemplo, del valenciano, pero, y de hecho, cuando ya se produjo todo el proceso y desarrollo del pleno de investidura, nos encontramos con la situación de que allí se empezó a hablar vasco, castellano, gallego y catalán de una forma, porque lo había dicho la presidenta, pero ¿en qué acuerdo de la Junta de Portavoces, en qué acuerdo de la mesa del Congreso se ha adoptado que la presidenta de su mano mayor vulnere la Constitución y vulnere el reglamento del Congreso de esa manera? Por eso te digo que se permitió en la jura, la presidenta allí en boche, es decir, permitió que se utilizara las lenguas. Oiga, se empleó bien esto porque ha quedado, y tampoco ha quedado bien grabado, habrá que ver el diario de sesiones, pero ¿entendieron los miembros de la mesa el juramento en euskera que hizo alguno?
¿Entendieron todos los miembros de la mesa, por lo menos de la mesa, que es el órgano directivo, los juramentos que se hicieron en otros idiomas? Es que, claro, esto es un problema. Tú no puedes de repente ahora cambiar lo que es el proceso o la lengua o las lenguas que se pueden utilizar en un pleno y en un acto de estos, que es un acto formal, ya no digamos en los actos de trámite, así a la brava. El tema del uso de otros idiomas, ¿qué es lo que tiene la razón de ser todo esto? Vamos a ver. En el Senado se permite, en algunas tramitaciones, utilizar alguna de las lenguas propias que tiene España, ¿de Sí, acuerdo? En pero las Luis, se cámaras, puede dar una circunstancia curiosa y es que tú y yo seamos compañeros de escaño, yo a la izquierda y tú a la derecha. Yo soy diputado vasco y tú eres diputado catalán, por ejemplo. Tú y yo, en los intervalos del pleno que no son oficiales, es decir, sin intervención pública, podemos dirigirnos entre los dos en castellano, que es la lengua vehicular de España. Pero en cuanto nos levantemos a pedir la palabra, tú en un momento dado puedes hablar en catalán o yo puedo hablar en vasco. Eso es absolutamente increíble, estúpido y vamos, o sea, denigra la política, ¿no? eso es a lo que te, Eugenio. Vamos a ver. ¿Tú por qué hablas en un... Si tú hablas en catalán, incluso, a lo mejor hasta te puedo entender, pero tú imagínate la situación que hay con el tema, por ejemplo, digamos, del euskera, ¿no? Es decir, ¿por qué se habla en euskera o en catalán o en otro idioma? Tú en realidad no quieres, tú al Parlamento vas a persuadir, a que los demás te entiendan, a hacerte oír. Si tú ya de primeras lo que haces es utilizar un idioma que no es entendido por la gran mayoría o por casi nadie de los que están allí escuchándote, ¿por qué utilizas ese idioma? Entonces, ese idioma lo utilizas para mandar un mensaje Para político. obstaculizar el diálogo y la Está democracia. claro. Pero tú lo que buscas ahí son dos cosas, que es lo del pinganillo. ¿Para qué se usa el pinganillo? Para fuerzas a que el otro tenga que utilizar pinganillo, que esto nos pasa en el País Vasco. ¿Para qué? Dos razones. Primero, le mandas un mensaje al otro de que es incapaz, tonto, lo que sea, de que no aprende el idioma, porque mira que no aprende el idioma, ya te vale, ¿no? Y lo segundo, creas una barrera artificial. Pero fíjate tú que los partidos nacionalistas, que son sobre todo los que fuerzan ese tipo de situaciones, cuando se quieren hacer entender, cuando se quieren hacer y quieren mandar un mensaje realmente al electorado, lo hacen en castellano. La portavoz Ah, de claro. Bildu en el Parlamento Vasco lo hace. Yo lo que le diría a estos partidos es, que queréis utilizar el idioma propio solamente, de acuerdo, ¿seréis capaces de hacer toda la campaña electoral próxima íntegra en ese idioma? Por ejemplo, en euskera. Hacer la campaña íntegra en No euskera. las ven, no las Que ven ni no, los que doscientos no. mil televidentes Claro, habituales diarios claro, de la claro, televisión en lengua claro, vasca, ¿no? claro, claro. Luis, Porque entonces están jugando con las cosas de comer. por continuar un poco con todas estas cosas, porque lo que sí estamos intentando es desmontar constitucionalmente todo lo entramado que hemos visto estos días por parte de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Resulta que la gente está muy preocupada porque si Pedro Sánchez accede de alguna forma a una investidura y tiene la posibilidad de ser candidato a la presidencia del gobierno, con esos famosos 178 que puede depender del voto de un fugado en un capó de un coche, o sea, con la vergüenza y además con otro gesto absolutamente increíble, es que un expresidente de la Generalitat, representante del pueblo español y por lo tanto representante de la Constitución, se nos va a Francia a reunirse con un fugado. Eso es increíble, pero la gente lo que realmente le preocupa es cómo Pedro Sánchez puede negociar aspectos como la amnistía, cómo puede negociar la financiación autonómica, cómo puede negociar otro tipo de cosas sin generar una violación de la Constitución desde el punto de vista de discriminación, de romper la igualdad, del hecho de que de alguna manera favorece a una región en detrimento de otras. ¿Realmente un presidente de gobierno puede hacer lo que le dé la gana a la hora de presentarse en una investidura pasando de la Constitución sin que tenga ningún tipo de sanción, vamos a decir, por parte del Tribunal Supremo o por el Tribunal Constitucional, en este caso el español un poco complicado teniendo en cuenta que está el señor Conde Pumpido, ¿no? Pero pongámonos en el caso de que, o sea, de que Pedro Sánchez hiciera la investidura y nos dice que a Puigdemont le da la amnistía,
que rompe el FLY y le paga la deuda de 90.000 millones a Cataluña, que va a favorecer inversiones a Cataluña y se las va a quitar a Extremadura, Andalucía, Valencia, Baleares, a Ceuta, Melilla y a Galicia. ¿Eso es legal? ¿Hay algún mecanismo dentro de la propia Constitución para que estas barbaridades que se pueden producir por aspectos políticos puedan ser frenadas simplemente por la protección del ciudadano y la democracia? Claro, es que no es legal ni es constitucional. Si ahora se aprobara una ley de amnistía violando pues, la Constitución, la legislación penal, etcétera, existe la posibilidad de que 50 diputados o 50 senadores presenten un recurso al Tribunal Constitucional, que luego van a tardar muchísimo tiempo, pero bueno, ahí hay una garantía y luego pues, recurriríamos en su caso incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero lo que está claro es que lo que ha demostrado este gobierno y este presidente es que está dispuesto a forzar, a pervertir, a destrozar las instituciones a costa de seguir un mes más, 2 meses más. Ya lo dijo en su famoso libro El Manual de Resistencia. Mira, cualquier ley de estas que se apruebe, lo que tú has dicho, la de la amnistía, se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Claro que se puede presentar. Hay una serie de mecanismos y entonces ahí estaremos, lógicamente, nosotros, la oposición, el Partido Popular, si eso sucede así. El tema de la financiación. El tema de la financiación, por supuesto, también hay recursos, hay que ver un poco las decisiones, si esto va por la vía ordinaria, incluso también por la vía constitucional, también hay recursos, afortunadamente. Ahora mismo lo que más nos está protegiendo de las barbaridades de este gobierno es la pertenencia, afortunadamente, a la Unión Europea, que están frenando una serie de cosas. Pero es que mira cómo empezó la legislatura, Eugenio. Primero, el tema de mínimo, ¿no? Lo de los juramentos de la Constitución. Bueno. Segundo, Sí. lo de la constitución de los grupos parlamentarios, violando ya las normas de constitución, prestando Mm, diputados para que tenga, para que Esquerra tenga, para que el BNG, exacto. para que no sé qué. Segundo. Tercero, te vamos a prometer cosas que son absolutamente imposibles de poder cumplir, pero es que son absolutamente imposibles de poder cumplir. Lo siguiente que va a venir, ¿qué va a ser? No, vamos a forzar, no, no va a ser amnistía, va a ser... El otro día leí en un diario que prácticamente ya es el portavoz oficioso del gobierno, un alivio penal de la situación ¿Qué de es estas eso? personas. Oiga, ¿Qué figura jurídica es? claro, pero ¿esto qué figura es? Un alivio penal, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, el problema que estamos teniendo en todo esto es que ya el Sánchez, su gobierno, etcétera, están en una situación absoluta ya y total de tierra quemada. Y van a dejar las instituciones, la verdad es que muy, muy dañadas. Por eso sí que sería necesario y muy conveniente que se produjera un cambio. Lo que pasa es que es cierto que la aritmética parlamentaria, ¿qué va a hacer este hombre? Con esto acabo, ¿no? La intervención este turno. Mira, si sale adelante, si Pedro Sánchez acaba consiguiendo un gobierno, ¿qué va a tener? Cada medida que quiera adoptar va a tener que vender un cachito de España para que los Mm. grupos que lo tienen totalmente atrapado y prácticamente secuestrado le den los votos para sacar cualquier medida. Segundo, esa medida va a ser vetada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, por supuesto. Tercero, tiene en contra también a todo el poder territorial de España, a casi todas las comunidades autónomas y las Ojo, hay principales. otro aspecto importante que se nos ha olvidado comentar, que también tiene su importancia por lo que ha dicho la Unión Europea. La Unión Europea ha dado a entender de que para la aplicación de esa norma de las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados, que sería preciso una reforma constitucional, ¿no? Bueno, más que en el Congreso de los Diputados, yo lo que he escuchado es esa carta que nuestro ministro de Exteriores se manda a sí mismo. La que ha mandado el famoso ministro Álvarez, el ministro del Correcto. Interior, ¿no? Sí. Perdón, de Exteriores. Sí, que se manda a sí mismo, porque se la manda al presidente del Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Asuntos Generales, que es el mismo, como ministro de Exteriores de España en estos 6 meses. Que claro, aquí estamos hablando de estas cosas, pero mientras tanto España tenía la presidencia de la Unión Europea todo este semestre. Entonces, claro, manda una carta diciendo que va a solicitar pues, la oficialidad del catalán, del euskera, de tal, no sé cuánto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ahí es donde ya le han dicho a la Unión Europea, oiga, es que ya tenemos nosotros una situación ciertamente compleja con muchos idiomas, casi una veintena de idiomas, y es que ahora meter otros idiomas más, porque claro, tú la traduces directamente del euskera al maltés.
o del finés al catalán. Madre mía. Y esto, para los que se dedican a estos temas, es un Pero es lío que en esa carta que aburrido. mandó el señor Álvarez también hay otra peculiaridad y es el hecho de que dice que las lenguas que él pide que se hablen en la Unión Europea, concretamente, pues que tienen estructura lingüística y que tienen, vamos a decir, como si fuera una estructura corporativa por detrás, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Bueno, yo creo que intenta dar a entender que son lenguas de Estado, lenguas que están apoyadas pues, por una administración pública, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la manera un poco de decir que también son lenguas oficiales en España y tal. Vamos a ver, pero si este tema en España estaba bien resuelto, que tú tienes lenguas cooficiales solamente en las autonomías. O sea, tú ahora mismo, Eugenio, te vas de vacaciones a Cataluña, te ponen una multa. Oye, la Generalitat te manda a ti una multa a Laredo o a Bilbao en catalán. Es que te la Claro. mandan en catalán, macho. Es que así estamos en No. este país. O te va solamente en catalán. Y de aquí a nada, en euskera lo van a intentar. Nosotros ya lo hemos frenado 2 veces en el Parlamento y a través de un proceso judicial. Pues que a lo mejor en algún ayuntamiento vas, aparcas mal en un ayuntamiento en el País Vasco, te vas a Málaga, oye, y te mandan una multa en euskera. Oye, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Mm. Y vamos a Oye, lo de Luis, siempre. Oye, Luis, ahora que, o sea, como te tenemos y es un momento importante en donde la política vasca de alguna manera ha cogido un importante protagonismo a nivel nacional por el hecho de que, por un lado, está Bildu, el brazo político de la banda terrorista ETA, diciendo que va a apoyar a Sánchez y que quiere una España roja y rota, y que de alguna forma para ellos es absolutamente interesante seguir apoyando a Sánchez. Pero por otro lado está el Partido Nacionalista Vasco, que según los cómputos electorales está perdiendo un gran apoyo tanto en Guipúzcoa, que por cierto hay que decir que está, que, o sea, que tiene la presidencia y la Diputación de Guipúzcoa gracias a un juntero del Partido Popular, que para evitar que Bildu accediera a esa institución, pues apoyó al PNV. Y por otra parte, en Álava también pasó algo parecido en el Ayuntamiento de Vitoria. Pero ¿cómo ves el panorama político vasco? ¿El Partido Nacionalista Vasco puede llegar a perder las elecciones incluso en su propio feudo hegemónico de Vizcaya? ¿El Partido Vizcaya está. Nacionalista Vasco puede salir de Ajurianea? ¿Cómo ves la cosa? Pues mira, están dando ya, dándose los primeros indicios, como tú bien subrayas, de que el Partido Nacionalista Vasco está en una situación ya de agotamiento en todos los sentidos. Ha perdido las elecciones en Guipúzcoa. En Guipúzcoa, nosotros, el PP, lo que hemos hecho ha sido un acto de Estado para impedir que Bildu llegara a la presidencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tiene un presupuesto muy alto y que tiene muchísimas competencias que afectan a los De la ciudadanos. mejor diputación económicamente de España, ¿no? Sí, bueno, la de Vizcaya tiene más presupuesto, pero la de Guipúzcoa es verdad que proporcionalmente a lo mejor tiene. Pero bueno, a lo que iba. El problema de fondo aquí que es que nosotros hemos hecho ese acto. O sea, nosotros cuando tenemos que evitar que Bildu entre las instituciones lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que el PNV, sin embargo, cuando tiene que elegir entre Bildu y el PP, elige siempre a Bildu. Elige siempre a Bildu. Pero el PNV tiene una otra obligación moral, que es la siguiente. El PNV lleva gobernando en el País Vasco cerca de 40 años, quitando una legislatura que lo hizo Pachi López, regalándole el PP los votos a cambio de nada. Pero el PNV, si realmente condena la violencia, si realmente forma parte del grupo de partidos democráticos que no podemos, porque no podemos negar de alguna manera, pero tiene una obligación moral y es dar explicaciones a esos 250.000 vascos que fueron expulsados a causa de ETA para decirles, nosotros vamos a ir con Pedro Sánchez, con lo cual vamos a ser socios de Bildu, o bien nosotros vamos a abstenernos o vamos a ir con el señor Alberto Núñez Feijóo porque representa la democracia, la libertad, la intransigencia con, no con los nacionalismos, sino con el hecho de aquellos partidos que están fuera de la Constitución y con un Alberto Núñez Feijóo que puede presentar un proyecto nuevo, ¿no? Ese es el gran problema que está y la gran cuestión que está dilucidando ahora mismo el PNV, que es esa precisamente. El PNV se parece cada vez más a Bildu. El PNV está haciendo todo lo posible por parecer, bueno, parecer o decir y dice, ¿no? Que no quiere apoyar al PP, que no sé por qué quiere todo esto, porque no quiere que Bildu
le pueda sacar eso en cara de que está apoyando a un gobierno o ha propiciado un gobierno del Partido Popular de Núñez Feijóo en unas posibles y unas próximas, perdón, elecciones que va a haber, probablemente sea pues el primer trimestre del año que viene, quizá un pelín más tarde, pero vamos, Déjame decir que antes, es si, posible que antes, ya veremos, ya veremos. si las elecciones generales, supongamos que en un momento dado se fallara las investiduras y tal, podrían dar lugar a ser en enero, poco antes de la víspera de San Sebastián, podría darse el caso de que el PNV, como no, o sea, teniendo en cuenta que hay otras elecciones en el horizonte, que son las elecciones europeas, que son en el mes de junio, el PNV quizás para apartarse de esas posibles citas electorales, a lo mejor adelantaría las elecciones a final de año, ¿no? ¿No lo ves Posible que lo factible, hiciera. Luis? Lo que pasa es que yo eso entiendo que es complicado. Primero, ahora mismo se está abriendo un panorama complicado. Ellos no quieren que esto coincida, las elecciones autonómicas coincidan con las elecciones nacionales. Si se repiten elecciones, parece ser que van a ser más o menos el 14 de enero. Pero claro, tú no puedes convocar las elecciones a final de año con otras elecciones generales en enero. No obstante, si sacan gobierno, dices tú, bueno, si Pedro Sánchez saca gobierno adelante, dices tú, bueno, pues el PNV convocaría a finales de año. Lo veo complicado porque entonces no aprobarían los presupuestos. Y el PNV, el miedo que tiene ahora es también la conformación de gobierno en el País Vasco en la próxima legislatura. Ahora tienen una cómoda mayoría con el PSOE, pero vamos a ver qué pasa con la subida que ha tenido el Bildu también. Vamos, nosotros también hemos subido, la subida que ha tenido el PSOE en detrimento del PNV. El PNV es el partido que más se ha desgastado en las últimas elecciones, que más ha perdido. Por eso ellos tienen ese miedo de que pueden perder un poco esa superhegemonía que en este momento, por el tema también electoral, disfrutan de ella. Entonces yo creo que querrían aprobar los presupuestos antes de convocar. Por eso yo creo que la Encima convocatoria con lo de vendría aprobar presupuestos y disolver quizás para febrero. A ver, algo así, especulando. febrero o marzo, algo así, algo así, algo así. Porque ellos lo que no quieren Eh, es que coincida tampoco con las europeas. Amigos de Diálogos en Libertad, nuestro Luis Bordillo, aunque lo veis muchas veces en Café de Economía, su real especialidad es la docencia, es profesor de la Universidad de Deusto, la Universidad Jesuítica de Bilbao, que también tiene algo que ver con el nacionalismo, porque, por ejemplo, allí daba clases de política, Arzayus y demás, pero además de eso también es diputado en el Parlamento de Vitoria, con lo cual le da una magnífica perspectiva para analizar ciertas cosas desde un planteamiento de fuera, pero con un profundo conocimiento de lo que es el magma social vasco, el magma ideológico vasco. Luis, como profesor, como persona que está junto a la juventud, pero por otra parte como parlamentario vasco que conoce la realidad perfectamente, analizando un poco lo que es el nacionalismo vasco y si analizamos esa deriva de que el PNV tiene miedo a perder hasta en su propio lugar hegemónico, porque recordemos que históricamente al PNV se le llamaban vizcaitarras, es decir, provenientes de Vizcaya. Se está produciendo una desviación ideológica del PNV, es decir, el PNV, su lema principal ha sido Jangoikoa eta lege zaharra, Dios y la ley antigua. Estuvieron en la democracia cristiana durante cierto tiempo en Europa hasta que fueron expulsados, que se nos ha convertido en un partido estilo Podemos, como en Navarra, que tiene 16 formaciones políticas para tener un poco de fuerza Geroa Bay, y resulta que el PNV es una minúscula parte de ese sumar navarro que tiene en Navarra y con el que quiere trasladar Navarra a la comunidad autónoma vasca. Pero, ¿qué le está pasando al PNV? Está sufriendo, desde un punto de vista ya más técnico, el PNV está sufriendo la consecuencia del desgaste brutal que sufre un partido que lleva tantísimo tiempo gobernando, con todas las contradicciones que eso supone. Ellos están intentando, digamos, hacer un acuerdo marco con el Partido Socialista. Ahora dicen que ya no son de derechas ni demócrata cristianos, ahora dicen que son socialistas o, como me dijo el Lendakari en un debate, humanismo social. Y entonces, la mayoría de la población está percibiendo al PNV como la propia administración. O sea, no se distingue entre lo que es un funcionario de la administración de lo que es el PNV.
El PNV Ujú. está sufriendo también una mala prensa, por supuesto, ganada a pulso, ellos lo llaman el amiguismo, el enchufismo o cosas un poco más graves, que es el llevar tantísimo tiempo en el poder, pues todo este tipo de situaciones que salen, corruptelas, corrupciones que han salido y sobre todo el amiguismo también, que es lo más suave, pero que también existe mucho en una sociedad más pequeña como es la del País Vasco. Está sufriendo también mucho el PNV porque en muchos aspectos intenta siempre decir que pacta con unos, que pacta con otros, etcétera, pero ha perdido lógicamente su propia esencia. En el lado de los servicios sociales le ha ganado el PSOE y un poquito Podemos, aunque Podemos está desaparecido, y en el lado nacionalista le ha ganado Bildu, y en el lado de la economía le hemos ganado nosotros también. Con lo cual ahora mismo Pero Luis, no hay un fenómeno que yo, por lo menos como vasco, aunque la verdad que voy poco al País Vasco por razones personales, pero vengo observando el hecho de que el PNV ha tenido ciertos problemas en los núcleos rurales desde el punto de vista de voto joven, desde el punto de vista sí, de que el PNV es el partido de los aitas, de que es el partido de los aitonas, y que es ese partido viejo que está ahí, pero lo nuevo, lo revolucionario, lo cambiante, eso de que la juventud, que es un poco rebelde siempre, pretende para ser protestona y todo ese tipo de cosas, resulta que es Bildu. Eso en los núcleos rurales, pero siempre había tenido una fuerza brutal en las ciudades, pero en este caso resulta que Bildu le está empezando a comer los talones en la ciudad, ¿no? sí, sí, Bildu le está comiendo. A ver, vamos a ver, el PNV, como tú bien dices, tenía su gran feudo, los graneros de votos en los pueblos, donde además lo podía controlar fácilmente a través de los bachokis, que son estas casas del pueblo del PNV, ¿no? Pero como tú bien dices, Sí. se está convirtiendo en un partido viejo. Ese es el problema, que no se está renovando y está siendo percibido como un partido viejo. Entonces, los más revolucionarios y los más radicales desde un punto de vista nacionalista se van hacia Bildu. Y en las ciudades se está viendo un fenómeno de que se está volviendo también a los dos grandes partidos que somos nosotros y el PP y el PSOE. Por ejemplo, en Bilbao, en el centro de Bilbao, la fuerza más votada ha sido el Partido Popular, en En detrimento del PNV. Indaucho, en el colegio de los jesuitas, el Partido Popular gana. En, vamos a decir, en la zona de Alameda Recalde tampoco queda nada mal. Y luego en la zona de Sabino Arana, ese nombre famoso que está cercano a lo que puede ser el campo San Mamés y tal, los colegios electorales de por allí, pues no sé si gana el Partido Popular en alguno de los colegios de allí, pero en Mesa seguro que sí. Se reparte esa zona, se reparte más entre el PNV y el PP, pero digamos que el PNV ha perdido esa hegemonía que había conseguido tener también en las ciudades. Y aparte, los candidatos que presenta son cada vez candidatos más grises, porque el PNV no quiere tampoco candidatos con personalidad propia. Ha tenido mala experiencia, acuérdate de Cuerda, acuérdate de Azcuna, etcétera, ¿no? Ha tenido mala experiencia con candidatos con cierta Una personalidad. Gordo y compañía, o sea, les ha hecho polvo, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que está percibiendo también mucho la población es que la marca PNV está muy, muy desgastada. Y aquí lo que se está produciendo es eso. Ahora mismo el PNV tiene un problema porque necesita que Bildu no le pase por el lado nacionalista, necesita que el PSOE no le pase por el lado de socialdemócrata, si quieres, que es donde le han quitado también bastante votos, y necesita que nosotros no le pasemos por el lado también de un liberalismo foralista y sobre todo pegado a lo que es una gestión de la economía más sana. Entonces, ellos tienen ahora mismo ese grandísimo problema y están, te digo yo que están bastante, bastante preocupados y tienen razones para estarlo. Luis, ahora que no nos oye nadie, que estamos tuyos solos, a ver, Núñez Feijóo se va a presentar a la investidura. Todo el mundo habla de que cómo puede convencer al PNV, quizás ni dándoles de beber agua de Bilbao, pero ¿cómo ves la cosa? ¿El PNV va a ceder, no va a ceder? ¿Le va a pedir que traslade el Santiago Bernabéu en helicóptero quitándoselo a Florentino Pérez a San Mamés? ¿Le va a pedir el BBV? ¿O qué puñetas le va a pedir el PNV para que Feijóo, por ejemplo, pudiera recibir el sí? Aunque yo tengo la sensación de que quizás un banquito con nombre de la ciudad que ellos dicen la capital económica del País Vasco podría ser interesante que lo presidiera uno del PNV y a lo mejor se le ocurre a Urkullu y al señor Ortúzar, ese redactor de Deia,
que era del redactor de DEI, ahora presidente de Euskadi, Burbuachar, decir, oye, Aitor Esteban, aunque eres de origen soriano y portavoz del PNV, vota Feijóo. Bueno, vamos a ver. Esto, el problema que tiene España es que esto de las elecciones con los partidos, las investiduras con los partidos nacionalistas se convierte casi en un foco moruno, ¿no? Y además la población también lo percibe así. Yo sé que Alberto Núñez Feijóo esto no lo va a permitir, pero yo creo que aquí lo que hay que hacer ver al PNV, y creo que se está en eso, es qué tipo de gobierno realmente quieres. De tu punto de vista político, ellos tienen un problema porque tanto el PSOE como Bildu le están haciendo un sorpaso. Pero sobre todo el PNV tiene que pensar qué tipo de gobierno quieres. ¿Quieres un gobierno que realmente dé autonomía con responsabilidad a las comunidades autónomas y un gobierno que realmente sea un gobierno sensato a la hora de gestionar fondos europeos, de crear oportunidades y sobre todo de evitar estos gastos superfluos, este engordamiento de la administración? ¿O tú prefieres un gobierno débil, sobre todo un gobierno en manos de un señor que está en Waterloo, un gobierno que no tiene capacidad absolutamente para decidir nada en materia económica, porque el PNV siempre ha sacado pecho de que uno de sus puntos fuertes era la gestión y la economía, y eso no lo está demostrando. Yo creo que a todos nos conviene más un gobierno del PP, pero ahora mismo el PNV, y por eso están en esa situación tan complicada en la que parece que ellos tampoco acaban de decidirse por lo que quieren hacer, porque están teniendo un debate interno, me consta, muy, muy duro, porque ahora Luis, tienen que... hay un detalle divertido con respecto a la manera de gestionar la economía del PNV. Este año nos ha sorprendido teniendo tres etapas del Tour de Francia en el País Vasco. Etapas, la verdad, que han sido preciosas, que ha tenido una atracción desde el punto de vista publicitario brutal. Y por otro lado, que ha tenido, como siempre los vascos nos gusta el ciclismo, pues ha tenido a la gente en la calle. Pero resulta que el resultado de esos 3 días del Tour de Francia, que costaron alrededor de 15 millones de euros, resulta que ha dado lugar a que haya acudido al País Vasco un 2%, un 2,5% menos de turistas y por lo que se dice, el balance del turismo en el País Vasco de cara a esta temporada del año 2023 va a ser malo. ¿Eso es como para una sesión de control o es para criticar las políticas del PNV? Hombre, eso es un indicador de cómo están siendo las políticas del PNV. Mira, el PNV, una cosa que no salió mucho con el tema del Tour en la prensa nacional, pero que aquí sí ha tenido mucho impacto, es que tenía en el País Vasco hay unos 8.000 archainas, ¿no? 8.000 policías autonómicos. Hay unos cuantos menos porque no son capaces de convocar las oposiciones el gobierno vasco. Tenía efectivos a su disposición del gobierno durante el Tour de Francia unos 3.000. Estaban muy asustados porque podíamos tener un problema serio de seguridad ciudadana, porque tienen la chancha totalmente soliviantada, porque les tienen sin un convenio regulador de salarial, les tienen en una situación totalmente precaria, etcétera, ¿no? Doblando Y el guardias PNV, a muy bajo precio que salía a 8 euros la hora, creo, ¿no? esto, pues, la policía local cobra mucho más, en fin, eso era un problema. El otro problema que tú bien dices es el tema del turismo también. Tenemos una sociedad muy vieja, muy avejentada, tenemos muchos problemas para regenerarnos y lo cierto es que el turismo que nosotros ahora mismo estamos atrayendo es un turismo esencialmente nacional al que no sé si estamos tratando realmente como se merece, ¿no? Y luego el gran problema que tenemos en el País Vasco en materia turística también es muchas veces la falta de plazas hoteleras a precios también más o menos razonables y una cierta oferta de estancia. Y por cierto, que cerramos todos los fines de semana. Tenemos un problema de gestión. No nos damos cuenta de que podemos rentabilizar más el turismo y que sea un motor importante de la economía y no se está haciendo en absoluto, como tú bien dices. Pero esto que tú bien dices, y con esto acabo, es un indicador más de que el gobierno vasco, yo se lo vengo diciendo en las sesiones de control en el Parlamento, está agotado, están cansados. Es que esto ya, el País Vasco Pues se está apagando. Lo que yo repito es Le que vamos a decir a Ortúzar y al Endacari que suban al Monte Gorbea y que se queden por ahí una temporada para que dejen avanzar a la sociedad vasca. Y a nosotros lo que se nos ha avanzado es la hora y don Luis, qué envidia me da el sitio que está, que no lo voy a revelar, pero un paseíto por ahí esta noche a la fresca, magnífico, y con eso va a venir con una maravillosa fuerza a pelear al País Vasco como buen diputado del Partido Popular.
gracias por la presencia y ya a partir de la semana que viene y sin falta le esperamos en Café de Economía. Un abrazo grande y amigos, amigas de Diálogos en Libertad, hasta la semana que viene. Gracias por todo. Ahí estaremos. Muchas gracias, Eugenio. Un saludo.